Buenas tardes, amigos y amigas, hermanos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más, esperando que se encuentren con bien junto a su familia y en sus hogares, y que Dios los siga bendiciendo conforme a sus necesidades. Ya los quisiera invitar y compartir una porción de la palabra del día de hoy, palabra de Dios, que se encuentra en Levíticos. Vamos a leer Levíticos, el capítulo 16. Y la mala lectura del versículo 6 al 22. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene un título, dice: El día de la expiación. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará de los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Que hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y de delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entra a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa, por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Amén.
Que Dios bendiga esta lectura de la palabra el día de hoy. Y aquí nos habla referente al día de la expiación. Es un día muy especial para el pueblo de Israel, ya que es hecho una vez al año. Como está escrito en el versículo 19, esto se hará en el mes séptimo a 10 días del mes. Así Dios lo dispuso y lo dio por estatuto perpetuo. Y así también este mismo día Dios dijo que día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo también, como dice el versículo 31 del mismo Levítico 16. Por lo tanto, este día de expiación es algo muy importante para el pueblo de Israel, pero así también para nuestras vidas. Y ahí las enseñanzas. Sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros y que Jesucristo no vino a este mundo a abolir la ley, sino que la vino a cumplir. Y uno de los mandatos de Dios para el día de la expiación era este, el que acabamos de leer, una vez al año. Uno de los requisitos para que el sacrificio fuera aceptado por parte de Dios era que el sumo sacerdote tenía que imponer sus manos sobre el animal. Como está escrito en el versículo 21, dice, y Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Esa es la importancia de la imposición de manos, porque era la manera en que el pueblo de Israel pasaba los pecados suyos al animal. Como está escrito, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, una persona que tenía pecado tenía que morir. Por eso que Dios en el Antiguo Testamento, Dios nos demuestra acá también su amor, su gracia y su misericordia. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Que Dios bendiga a este pueblo grandemente. Que en su tiempo Dios comience a obrar y a llamar a los suyos. Porque grandes prodigios y milagros hizo Dios a través de este pueblo, escogido por Él. Porque a través de este pueblo Dios nos enseñó a toda la humanidad. Y también profetizó y nos habló referente a nuestro Redentor, a nuestro Cristo. Cómo Él iba a venir y cómo Él nos iba a salvar. El día de la expiación es algo muy importante para nosotros. Es algo muy hermoso así también. Porque ahí es cuando Dios derrama de su amor, derrama de sus misericordias, nos da remisión de pecados, nos restaura, nos limpia, nos salva, nos reviste otra vez, nos hace nueva criatura. Esa es la importancia, ya que en el Antiguo Testamento todo se hacía por obras, viendo. Y hoy por hoy estos mismos sacrificios se hacen, pero por fe. No de la misma forma, ya que nosotros no llevamos machos, cabríos ni toros a un altar, sino que creemos que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Y tal como nos describía estos versículos levíticos, así también Jesucristo lo hizo. Como está escrito también, Jesús no vino a abolir la ley, sino que la vino a cumplir. Es la importancia de poder leer y aprender de la palabra de Dios y poner atención a las enseñanzas que Dios nos da, porque la verdad te hace libre. Y por lo tanto, cuando está en juego nuestra alma, debe ser muy, pero muy importante en escudriñar la palabra de Dios y hacerte sabio y entendido en ella. Pedirle a Dios que te dé discernimiento, entendimiento, sabiduría, que te haga escuchar palabras de verdad o que te enseñe palabras de verdad. Porque no queremos irnos al infierno, porque queremos ir al reino de los cielos junto con Él, porque no queremos rechazar de su amor y su misericordia, porque queremos recibir de su amor y misericordia, porque no queremos luchar contra Él, porque queremos luchar con Él y vencer las artimañas del enemigo y las falsedades y las mentiras. Dios conoce todas las cosas, como así también conocía a la humanidad. Dios sabía que nosotros somos débiles e insuficientes,
Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios todo lo sabía. Dios todo lo permitió. Y lo hizo con un propósito divino. Danos libre albedrío de poder escoger entre el bien y el mal, o entre el cielo y el infierno, o querer vivir una vida para con Él, o vivir nuestra vida conforme a nuestras concupiscencias, llenarlo de los placeres del mundo, o vivir una vida llena del gozo de la salvación y lleno del Espíritu Santo. Son decisiones que todos los seres humanos debemos de tomar, pero no podemos vivir en ambos lados, o vivimos para el mundo o vivimos para Cristo. Como está escrito, ningún adúltero entrará al reino de los cielos. No podemos amar a uno y a otro, porque vamos a despreciar a uno más que otro, porque así es nuestro corazón, así es el ser humano. Por lo tanto, y Dios también nos enseña y nos dice que es un Dios celoso. No podemos compartir nuestro corazón con otros dioses. La idolatría Dios la aborrece. Y es aquí, a través de estos versículos, que Dios nos está enseñando que en el día de expiación, el sumo sacerdote, antes de ingresar, él tenía que dar un toro, una ofrenda por él y su familia, y así también por toda la congregación. Y después que él ofrendaba y santificaba todo el santuario y todo el tabernáculo, recién podría, eh, tomaba los dos machos cabríos y realizaba el sacrificio para Dios y también para Azazel. Este día de expiación era muy importante, ya que solamente lo hacía el sumo sacerdote, trabajaba en estos momentos. Aarón era del pueblo de Leví, así como también Moisés, hermano de Aarón. Por lo tanto, el pueblo de Leví tenía tareas muy importantes dentro del lugar santo. Tenía el sacerdocio heredado y por mandamiento de Dios. No era quien quería ejercer dentro del tabernáculo santo, sino tenía que ser del pueblo de Leví. Así también en estos tiempos. En estos tiempos no es de quien quiere ni de quien corre, sino del que Dios quiera tener misericordia, del que aquel que Dios llama para alguna tarea específica. Por eso que Dios tiene escogidos y llamados. Aquellos que son escogidos para una tarea específica, Dios los hace pasar procesos. Dios los prueba sus corazones, los capacita, los enseña, los guía, porque los convence primeramente que Él le hay. Les enseña su palabra, les revela la verdad, para que estos hombres o mujeres puedan predicar su palabra fielmente y no apartarse nunca de ellas. Por lo tanto, Dios bendiga nuestras vidas y así también a todos aquellos que aman la obra de Dios, ya que no hay nada más importante que ser capacitados por Dios mismo, guiados por el Espíritu Santo. Es una bendición, una honra muy grande que Dios te llame, te bautiza del Espíritu Santo y te comienza a enseñar la palabra, te la revele, te la muestre. Es una honra muy grande. No despreciemos esa bendición. Es una bendición muy grande que Dios nos da. Y no todos tienen esa bendición, porque no todos son llamados para ser pastor, no todos son llamados para ser por cabeza, estar por cabeza y por enseñar a un pueblo. No todos son llamados para esa bendición. Pero no todos saben escuchar ese llamado, porque muchas veces por el afán de querer servir, de querer buscar, por el afán, por la devoción, por el amor que puedan sentir por Dios, ellos van y se comienzan a capacitar con el hombre y se olvidan que hay un Espíritu Santo que los puede capacitar y que esa es la herramienta y ese es el enseñador que Dios nos dejó a aquellos que son escogidos por Él para enseñarles de primera línea, de primera fuente la palabra de Dios, que es por Él mismo, por el Espíritu Santo. Y por ese afán algunos van y se dejan adoctrinar o enseñar por hombres, hombres que no han sido llamados, o no tienen un llamado, no tienen un bautismo del Espíritu Santo, no tienen la unción y la gracia de Dios, mucho menos. Se han preocupado de aprender de la palabra de Dios, de estudiar muchas cosas, pero eso es la letra, carnalmente. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Para nunca despreciar las enseñanzas de Dios, no confundir, no confundir las enseñanzas de Dios con las enseñanzas de los hombres.
No caer en la trampa, porque muchas veces el enemigo aún sabe que nosotros tenemos devoción y amor para con Dios, pero esa misma devoción muchas veces nos puede jugar en contra, porque nos hace tomar malas decisiones en nuestro caminar. Entonces debemos ser decentes y prudentes, tener tino y tacto en los caminos de Dios, porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Y con las almas no se puede jugar porque las almas le pertenecen a Dios. Si no has sido enseñado por Dios, debes de callar tus labios, sellarlos, porque no sea que te esté yendo en contra de Dios, en contra de su enseñanza, en contra de la verdad, a pesar que quieres servir a Dios, pero no predicas fielmente la verdad, si no predicas enseñanzas de hombre, con devoción de hombre, con sabiduría de hombre, y no la divina de lo alto. Sabemos que toda buena dádiva proviene de lo alto, y Dios tiene poder para enseñar. No todos son llamados por cabeza, pero sí todos somos llamados para ser parte del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde la importancia que cuando Dios llama a una persona y lo bautiza en el Espíritu Santo, se deje enseñar por Él. Se deje enseñar por Dios. Y no corra en pos del hombre. No sea que pierda el norte, no sea que pierda la bendición de Dios, a pesar que quiere servir a Dios. Recordemos que hay unos versículos de la Biblia que dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, esa palabra es para aquellos que creen, pero han rechazado la verdad y las enseñanzas del Espíritu Santo. Y ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros los creyentes. Mucho cuidado, mucho cuidado. Dejémonos enseñar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Porque solamente Él conoce lo profundo del corazón de Dios. Y Él nos puede revelar a nosotros la voluntad perfecta de Dios que está encerrada aquí en las Escrituras. Porque la Escritura es la palabra de Dios, es el corazón de Dios. Y en ese corazón está marcado la voluntad de Él para con nosotros. Los deseos de Dios para con nosotros. Es muy distinto creer que Dios creó el reino de los cielos para que les fuéramos a alabar, que pensar y creer en lo que está escrito, que Dios creó el reino de los cielos para compartirnos con nosotros. Y producto de la gran salvación que Él hizo en medio de nosotros, nuestro corazón se llena de gozo y de gratitud. Y porque tenemos el corazón lleno de gozo y gratitud, es que nosotros le alabamos y le vamos a bendecir. Es muy distinto, porque mi Dios es sin pecado. Por eso es importante quien te enseñe. Es importante dónde pone tus oídos para escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios aquí nos enseña en Levíticos que era muy importante imponer las manos para pasar los pecados al animal. Sin imposición de manos no habría traspaso de pecado y por lo tanto el sacrificio no era aceptado por Dios. Y Dios lo consideraba inmundo. Porque Dios, ¿qué quería del pueblo de Israel? Quería darle remisión de pecados. Y la paga del pecado es muerte. Y es por eso que Dios dispuso en Levíticos capítulo 1, lo voy a invitar. Versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Y pondrá sus manos sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Si no hay imposición de manos, Dios no aceptaba la expiación. Y como está escrito en Levíticos 16, versículo 21 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Esa era la forma correcta de pasar pecados. Imponer manos significa pasar. Que Dios nos bendiga, porque no es de quien quiere imponer las manos, sino de quien Dios quiere. Imponer manos es pasar. Por eso es importante a aquellos que ungen en la iglesia, en las casas oraciones,
tengan el Espíritu Santo de verdad en su corazón. Porque si no, ¿qué pasarían? ¿Pasarían sanidad? ¿Pasarían bendición? ¿Pasarían restauración? Nada pasaría. O pasarían inmundicia. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Para que seamos prudentes en todo nuestro caminar. Seamos sensatos en los caminos de Dios, que Dios es un Dios de orden. Y esa es la importancia. La otra importancia de esta palabra es que Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote. Y así también dijo que Aarón y su descendencia tendrían el sumo sacerdocio por estatuto perpetuo. Por lo tanto, Aarón y sus hijos heredaron el sumo sacerdocio. Solamente ellos podrían ejercer el sumo sacerdocio en el tabernáculo santo e ingresar al lugar santísimo, hacer la tarea de reconciliar a Dios con los hombres y así también a los hombres con Dios. Hermoso trabajo, pero aún así el sumo sacerdote tenía que cumplir ciertos mandatos que Dios le había dado. Primeramente, vestirse de traje. Y antes de vestirse de traje, lavarse con agua completamente. Luego ofrecer un sacrificio con él también, ofrecer un toro, imponer sus manos y confesar sus pecados también. Para que así Dios le diera remisión de pecados y él también fuera apto delante de la presencia de Dios para ejercer el sacerdocio. Y ahí la importancia de ir por fe. Por eso que un ciego no puede guiar a otro ciego. Alguien que sabe cómo se recibe remisión de pecados puede enseñar a otros a recibir remisión de pecados. Alguien que sabe cómo llegar a la presencia de Dios te puede guiar a ti a entrar a la presencia de Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas. Porque el sumo sacerdote también tenía que imponer sus manos sobre un sacrificio, sobre un toro. Y luego degollarlo y derramar su sangre para recibir remisión de pecados, para con él, su familia. Y luego ofrecer los dos sacrificios, uno para Jehová, el cual tenía que morir e ingresar con su sangre al lugar santísimo y esparcirlo 7 veces hacia el oriente. Y cuando el pueblo escuchaba las campanas sonar, las campanas que tenía el traje, Dios sabía, el pueblo ya escuchaba, sabía que algo estaba pasando dentro del lugar santísimo, a pesar que no lo podían ver, producto de la reja que el tabernáculo tenía, y en la parte que el tabernáculo estaba cubierto de piel, su techo era cubierto de piel, no sabía qué pasaba dentro, no podía ver. Y es por eso que Dios permitió a Azazel, para que el pueblo pudiera ver también que él estaba dando remisión de pecados al pueblo, lo estaba reconciliando, era la reconciliación de Dios con ellos. Por eso era un sacrificio para Jehová y otro para el pueblo. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque Dios conoce nuestra situación, conoce cómo nosotros podemos ver y qué necesitamos nosotros para poder creer. Algunos tienen que ver para creer y otros bastan que le digan y lo creen de corazón. Dios conoce nuestras debilidades, nuestras insuficiencias. Pero así también Dios obró en muchas misericordias con el pueblo de Israel, para darnos una enseñanza a nosotros en estos tiempos de cómo Él nos iba a salvar, de qué forma Dios iba a actuar en nuestras vidas y cómo nosotros debíamos de creer en su salvación, lo que Él dispuso conforme a las Escrituras. El día de la remisión de pecados es algo muy importante para nosotros los creyentes el día de hoy, porque estas son las sombras de los bienes venideros. Esta es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como a Azazel, el sacrificio vivo, cuando el sumo sacerdote le impuso las manos y pasó todos los pecados sobre Azazel, fue guiado por mano de un hombre hacia el desierto. Y que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios bendiga nuestras vidas. Porque así como Azazel, así también
Jesucristo hizo por nosotros un gran sacrificio. Entregó su carne y su sangre por nosotros. Y fue llevado no por mano de un hombre al desierto, sino fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, así como a Azazel. Y es por eso que Juan el Bautista declaró al día siguiente: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como Jesús no vino a abolir la ley, el que tenía que imponer las manos tenía que ser un sumo sacerdote de la descendencia de Aarón. Y es por eso que Lucas se encarga de explicarnos claramente a nosotros, los creyentes, la genealogía de Juan el Bautista. Zacarías e Isabel, su padre y su madre, descendientes directos de Aarón. Descendientes directos de Aarón, por lo tanto, Juan Bautista heredó el sumo sacerdocio. Y es por eso que Jesucristo dijo, como está escrito en las Escrituras, que no ha nacido un hombre más grande de mujer que Juan el Bautista. Aún el más pequeño en los cielos es más grande que Juan, pero nacido de mujer, el hombre más grande fue él, Juan el Bautista. ¿Y por qué lo dijo? Porque Juan el Bautista heredó el sumo sacerdocio de Aarón, el sumo sacerdocio terrenal. Y eso es lo hermoso, lo bonito, porque Jesús no vino a abolir la ley, sino se está cumpliendo conforme a las Escrituras. Porque Aarón tenía la misión, Aarón y su descendencia. Y Aarón tenía que imponer las manos, y cuando imponía las manos pasaban los pecados. Eso dice las Escrituras. Así Dios lo aceptaba. Por lo tanto, Jesucristo, esa fue la forma en que Jesucristo tuvo que tomar los pecados de todo el mundo para poder salvarnos a nosotros. Y es por eso que Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Por eso que él preparó el camino para él, para Jesucristo. Por eso que Jesús dijo, no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Porque Aarón, el trabajo específico que hacía Aarón era representar al pueblo de Israel delante de Dios como sumo sacerdote. Él representaba al pueblo de Israel. Y él, en el nombre del pueblo de Israel, imponía las manos sobre el macho cabrío y confesaba todos los pecados del pueblo de Israel. Y todos esos pecados pasaban hacia el animal. Y como la paga del pecado es muerte, es por eso que el animal tenía que ser degollado. Porque la vida del hombre está en la sangre. Así también, Jesucristo tenía que tomar nuestros pecados de la misma forma, no por la misma imagen, como dicen las Escrituras, ya que Aarón simplemente representaba al pueblo de Israel, pero Juan el Bautista representó a toda la humanidad. Por eso Juan Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en el momento que cuando se juntó Juan el Bautista con Jesús en el Jordán, en principio Juan se estaba oponiendo a bautizar a Jesucristo. Pero Jesús le dijo, sabiamente le dijo, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Así conviene que cumplamos toda justicia. Y la justicia de Dios es condenar el pecado y poder rescatarnos a nosotros. Justicia divina. Y la forma en que se podía cumplir toda justicia es que Jesús, el Cordero de Dios, tomara todos los pecados del mundo sobre su carne. Y no había nadie en el mundo más indicado que Juan el Bautista, descendiente de Aarón, que el cual había heredado el sumo sacerdocio. Él fue el último sumo sacerdote terrenal, Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer. Por eso Jesús lo dijo, el hombre más grande, porque él representó a toda la humanidad cuando Jesús fue a ser bautizado por él. Y cuando Juan
le impuso las manos y lo sumergió sobre el agua, fue cuando Jesús tomó nuestra condenación, nuestra maldición, nuestros pecados, nuestras inmundicias. Y al salir sobre el agua, representa como el nuevo nacimiento de nosotros, como nuevas criaturas. Pero como está escrito, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero el momento que Jesús tomó todos los pecados del mundo cuando fue bautizado, inmediatamente bajó el Espíritu Santo. Que Dios bendiga nuestras vidas. Como así estaba escrito en el Antiguo Testamento, así también se estaba cumpliendo en el Nuevo Testamento. Jesús no vino a abolir la ley, la vino a cumplir. Y si está escrito, los buenos creyentes deben de creer en la palabra de Dios, no en el hombre, sino en la palabra de Dios, porque Dios lo dijo. Y es por eso que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes, porque esta es la batalla que el enemigo está dando en estos tiempos, porque no quiere que la gente llegue al conocimiento de la verdad, al conocimiento pleno de la verdad. Porque primera de Juan capítulo 5 dice, y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de la verdad. Jesucristo vino a ser bautizado por Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, el que representó a toda la humanidad. Y en ese lugar, en el Jordán, fue donde tomó todos los pecados del mundo, porque Juan el Bautista así también lo declaró, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como lo hacía el sumo sacerdote aquí en el Antiguo Testamento. De la misma forma se cumplió, de la misma manera se cumplió en el Nuevo Testamento. En ese momento Jesucristo hizo la reconciliación de Dios para con nosotros y nosotros lo reconciliamos con Dios. Azazel. Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Y Jesucristo se ofreció como ofrenda. Se ofreció a sí mismo como ofrenda de sacrificio para pagar nuestro juicio, nuestra condenación. Porque la paga del pecado es muerte. Y es por eso que el animal en el Antiguo Testamento tenía que morir sacrificándose. Y con su sangre el sumo sacerdote lo llevaba delante de Dios y lo ofrecía, lo esparcía 7 veces al oriente. Y así el pueblo de Israel recibía remisión de pecados. Aquí el sumo sacerdote celestial, Jesucristo el mismo, se presentó delante de Dios y fue crucificado y derramó su sangre para dar la paga de los pecados que tomó en el Jordán y nos reconcilió delante del Padre. Y dio la paga, y Dios pagó el juicio de nuestra condenación y se cumplió toda justicia. Los que han sido bautizados en Cristo de Cristo están revestidos y juntamente con Él van a la cruz. Y si mueres juntamente con Él en la cruz, cuando Jesucristo resucita, tú naces como nueva criatura. Eso es nacer de agua y de espíritu. Creer que Jesucristo fue bautizado para tomar nuestros pecados, todos los pecados del mundo, como está escrito. La Biblia dice que del tiempo de Juan los cielos son violentados y los valientes los violentan, lo arrebatan. Del tiempo de Juan, de que los cielos son violentados. Si creemos verdaderamente que Juan el Bautista nos representó a nosotros, y gracias porque Él nos representó a nosotros, Jesús tomó nuestros pecados en el Jordán, y que fue al madero de la cruz a dar la paga por nuestros pecados, como está escrito en las Escrituras, y que al tercer día resucitó de entre los muertos, vas a arrebatar el reino de los cielos. Esas son las enseñanzas que Dios nos estaba entregando aquí en Levíticos. Esas son las enseñanzas, nos profetizó al macho cabrío, aquí en el Antiguo Testamento, y que era Jesucristo. Todo Dios lo hizo a la perfección. Y Jesucristo vino a cumplir la ley conforme al corazón de Dios. No la vino a abolir, la vino a cumplir. Ahora, la situación es si nosotros lo creemos o no lo creemos.
Es algo que nosotros tenemos que vencer. Pero hoy Dios te está diciendo, créelo. Créelo. Si el pecado de la humanidad en estos tiempos es que no creen en la palabra de Dios, porque no hay pecado que Dios ya no haya lavado, no hay pecado que Dios ya no haya perdonado. El único pecado que Dios dejó y dijo que no lo iba a perdonar jamás es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar la verdad. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque si no crees en la verdad, vas a creer en las mentiras y te vas a ir en contra de la voluntad de Dios. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso hace lo que el enemigo está haciendo en estos tiempos. Esa es la lucha que tenemos que dar. En el nombre de Jesús, vencerla. Apegarnos a las Escrituras. Creerle a Dios por sobre todas las cosas. Llenarte de bendición, llenarte del Espíritu Santo. Porque Dios nos escogió del vientre de nuestra madre. Y hasta el día que nosotros, nuestro último suspiro de vida, Jesús tomó todos nuestros pecados. No hay nada que Él haya dejado al azar. No hay nada que Él haya dejado al azar y a nuestra disposición. Al contrario, Él todo lo hizo. Por eso Él es nuestra bendición. Él es nuestra salvación. Él es nuestro Dios, nuestro guía. Que Dios te bendiga grandemente en estos tiempos. Porque es importante orar por sabiduría, entendimiento, inteligencia en la palabra de Dios. Es importante que Dios obre en nuestros corazones, en nuestra mente y nos permita ver su verdad. No nos aferremos a tradiciones y costumbres. Es porque siempre se ha creído así. Es que yo fui nacido y criado en X denominación. La denominación no te va a salvar, es que te salva, se llama Jesucristo. Y está escrito en la palabra de Dios cómo nos iba a salvar y cómo Dios lo hizo en los Nuevos Testamentos. ¿Por qué dudamos en nuestro corazón? ¿Y por qué no podemos creerle completamente a Jesucristo? ¿Por qué no podemos creerle completamente a Jesucristo? Porque ese es el trabajo del enemigo. Cuando pone pensamientos carnales, usa nuestros sentimientos, nuestra devoción carnal, usa nuestra carnalidad muchas veces para traer disensiones, divisiones, conflictos. Pone dudas en nuestras vidas. Porque el trabajo de Satanás es ponernos en alguna cueva. Nos pone, infunde temor en nuestros corazones, así como Lot los llevó a una cueva y no lo dejó salir de esa cueva. Y las hijas de Lot cometieron la aberración. Porque ellos creían que en esa cueva era todo y que todo lo demás estaba destruido. Mas Dios no había destruido el mundo, simplemente destruyó Sodoma y Gomorra, nada más. Pero Lot y sus hijas creyeron que eso era todo lo que tenían. Y Satanás obró en las mentes de las hijas, maquinaron en contra de su propio padre, lo usaron, hicieron incesto con su padre. Eso lo hace el enemigo. Turba las mentes, pervierte las mentes, los corazones. No permitamos que el enemigo los pervierta, no permitamos que el enemigo cause divisiones, sino que ganemos esta buena batalla, unámoslos en el nombre de Jesucristo, creamos en su palabra, venzamos en el nombre de Jesús. Veamos la palabra de Dios, como está escrito en la palabra de Él, y llénate de gozo, llénate de alegría, porque llamas ardientes vamos a hacer si le creemos completamente a Jesucristo. Llamas ardientes, un fuego glorioso van a nacer aquí del sur y va a ir con poder y unción hacia el norte. Porque la palabra de Dios es potencia de lo alto. Porque el poder de Dios es incalculable, para Él no hay nada imposible. Y hay de aquel que se vaya en contra de Él, hay de aquel que se vaya en contra de la verdad. Más vale no haberle conocido y mucho menos haber nacido en este mundo para irse en contra de Dios. Pero aún para aquellos incircuncisos que aún no han conocido a Dios, que caminan conforme a sus concupiscencias, Dios le está diciendo a ellos también, le está diciendo, créeme, yo ya te salvé. Solo cree en Jesucristo.
que vino a ser bautizado y crucificado por ti, nace de agua y espíritu, así como lo hizo en el Nuevo Testamento, así también en el Antiguo Testamento. La sombra de los bienes venideros. Aarón podía solamente confesar los pecados del pueblo de Israel, mas Jesucristo, a través de Juan el Bautista, tomó los pecados del mundo, y el mundo, estamos todos insertos en este mundo. Hasta cuando deje de ser mundo, hasta cuando este mundo sea destruido por completo, hasta el último hombre o mujer que nazca en este mundo, Jesús todos los pecados los tomó, aún de esa persona que aún no ha nacido. Bendito sea el nombre de Dios, porque el poder de Dios no podemos limitarnos a nuestros pensamientos, a nuestra forma de pensar, porque el poder de Dios es más grande, las misericordias de Dios más grande en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de calcular. El poder de Dios es inmenso, incalculable, y solo aquellos que hemos recibido misericordia de Él sabemos cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios y que no podemos escapar de Él, porque no consiste en que nosotros lo hayamos amado primero, no solamente consiste en que Él nos amó primero a nosotros, y porque Él nos amó permitió que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo a cumplir la ley tal como Dios lo dispuso en el Antiguo Testamento. Así en el Antiguo Testamento Dios, cuando permitió sacrificar animales, estaba derramando de su amor, estaba derramando de su misericordia, estaba derramando de su gracia al pueblo de Israel. Pero eso no le bastaba, no era suficiente, porque Dios Padre quería que toda la humanidad fuera salva. Y es por eso que Dios envió a su propio Hijo. Y antes de Jesucristo envió 6 meses antes a Juan el Bautista, el representante de la humanidad, el hombre más grande nacido de mujer, el cual proclamó el nombre de Jesucristo, el cual enderezó sendas, preparó caminos para que Jesús apareciera, el cual mismo dijo que no era digno de apretarle ni las sandalias siquiera. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Porque cuán poco se conoce de Juan el Bautista y cuán poco se habla de él cuando fue el hombre más grande nacido de mujer. Y lo dijo la Escritura y lo dijo Jesucristo, que es Dios mismo. Santo es el nombre de Dios. ¿Qué importancia tiene este varón para nuestra salvación? Y por eso que Lucas lo detalla detallamente. Oh, excelentísimo Teófilo, se lo explica, pero con detalle lujo, para que Teófilo nada dejara al azar y todo lo tuviera claramente con respecto a la salvación, con respecto a la verdad de Jesucristo, cómo vino a este mundo, ya qué vino y qué tenía que hacer para salvarnos. Así como en el Antiguo Testamento Jesús nos vino a salvar, en el Nuevo Testamento. Llénanos, llénate de la presencia de Dios. Llénate de conocimiento, pida a Dios sabiduría, entendimiento, inteligencia. Pídele a Dios que te dé discernimiento. Pídele a Dios que cada enseñanza que recibas, que Dios te revele si es verdad o mentira. Pídele a Dios que te vaya guiando conforme a su verdad y no conforme a la verdad del hombre. No te dejes engañar por el hombre, sino recibe la presencia de Dios. Llénate de Dios, porque en Él hay salvación, en Él hay restauración. En Él hay edificación, en Él hay esperanza y vida eterna, no en el hombre, en Dios. Él es todo para nosotros y Él se encargará de cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Cada persona es un árbol frutal distinto, cada persona tiene un corazón distinto, cada corazón necesita que la palabra de Dios obre de forma distinta. Por eso que cada uno de nosotros tenemos un encuentro personal con Dios y Dios obrará en nuestras vidas conforme a nuestras necesidades. ¿Qué necesitas tú para creerle completamente a Dios? Pídeselo. ¿Qué necesitamos nosotros para entregar completamente nuestra vida a Dios? Para creerle con todo el corazón a Dios, para que Dios nos dé la revelación de las Escrituras. Porque el Espíritu Santo escudriña y examina lo profundo del corazón de Dios. Es solamente Él el que nos puede enseñar. Y si dejamos de escuchar al Espíritu Santo, y si dejamos de obedecer al Espíritu Santo, y si dejamos de creer al Espíritu Santo, y empezamos a creer a los hombres, todo porque tiene un cartón de algún tipo de universidad, ¿dónde llegará nuestro caminar? ¿O acaso te olvidas que está escrito que en algún tiempo el pueblo de Israel tenía por rey y por todopoderoso al Dios,
y después quiso tener un rey como hombre. Dios nos ayude. No desechemos a Dios por seguir al hombre. Sigamos a Dios y Dios sumará, Dios multiplicará, Dios hará, porque las almas son de Dios, porque esta obra es de Dios, porque nuestra vida le pertenece. ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no hablar de la verdad, de la grandeza de Él? ¿Cómo quedarse callado? ¿Cómo esconder un talento si Dios sabe quién conoce la verdad y quién no la conoce? ¿Cómo podemos ocultarnos delante de Dios si nadie puede ocultarse en la presencia de Dios, ni del fondo del mar dentro de una ballena? No podemos ocultar de la presencia de Dios. Y el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es considerado pecado. Si conocemos la verdad y no la predicamos, no es considerado pecado. ¿Cómo no hablar de la grandeza de Dios? ¿Cómo no hablar del Evangelio? Si está escrito en la palabra de Dios, y si está escrito tenemos que creerlo. No porque el hermano tanto lo dice, o no porque la hermana tanta la dice, sino porque Dios lo dice en su palabra. Y si Dios lo dice en su palabra tan claramente, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué seguir aferrado a costumbres y tradiciones? Tiempos mejores no van a haber. Y necesitamos estar completamente cerca de Dios. Necesitamos de todo corazón que Dios esté con nosotros y guarde nuestra familia, nuestros hogares. Nos libre de todo mal, de toda traición, de toda maldad, de todo engaño. Que Dios ponga espíritu de verdad en cada uno de nosotros. Que nos dé discernimiento en el espíritu, oídos espirituales. Porque cuando nos hablen de verdad, nuestro corazón se deleite. Pero cuando nos hablen falsedad y sin mentira, nuestros oídos sean sellados en el nombre de Jesús. Porque muchas veces en el afán escuchamos a uno o a otro o a otro y a otro. Llamamos una mezcolanza de semillas. Y más el estatuto perpetuo, no mezclar nuestros campos con semillas distintas. Así lo dijo Dios. No podemos mezclar nuestro corazón con palabras distintas, distintas denominaciones, distintos conocimientos, distintas personas, distintas doctrinas. No todos los caminos llegan al reino de los cielos, porque la verdad te hará libre. ¿Y libre de qué? Libre del pecado, libre de la maldición. Eso quiere Dios para nosotros. Nos quiere dar la libertad de poder hablar de su palabra. Nos quiere dar la libertad de ser libre del pecado y de la maldición. Entrega tu vida a Jesucristo. Y Dios hará en tu vida, en tu corazón. Si hay alguna enfermedad en ti, es para glorificar el nombre de Dios. Y si crees en su palabra, Dios tendrá poder para sanarte, restaurarte. Y Dios se glorificará y tú lo usarás como testimonio. Y hablarás y nunca callarás. Porque le dirá a aquellas personas que cuando estabas enferma, decaída, buscaste palabra de Dios y cuando escuchaste palabra de Dios y la creíste en tu corazón, fuiste restaurada, fuiste sanada, fuiste edificada, porque a eso Dios vino a este mundo. Y para eso Dios nos enseñó su palabra. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra del día de hoy. Esperando que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Y sea de restauración para tus vidas, para tu vida. Medítala, pídele a Dios testimonio. Él no puede ser burlado ni engañado. Hasta aquí Dios me ha dado, me ha permitido predicar esta pequeña porción y quisiera orar por esta palabra y por cada uno de ustedes. Padre Santo, estamos delante de su presencia para dar gracias por su amor y misericordia para con toda la humanidad. Grandes cosas has hecho en medio de nosotros, mi Señor. Grandes cosas hiciste con tu pueblo en el Antiguo Testamento, como así también seguirá haciendo hoy por hoy, Dios Todopoderoso. Guía los corazones y las mentes, úngelo de la mollera a la planta de los pies, y aquellos que tengan necesidades, Padre mío, al momento de escuchar tu palabra, sean restaurados, mi Señor, sean sanados en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso.
y sea usted edificando los corazones y las vidas, mis padres. Te agradezco esta bendición y por todas las almas que han escuchado esta pequeña porción de su palabra. Guía nuestras mentes, guía nuestros corazones y llénanos cada día de su presencia. Porque suyo es el poder, toda honra y toda gloria, mi Señor. Gracias una vez más por todas sus bendiciones. Guárdanos de todo mal. Bendiga nuestras vidas, Padre Santo, como así también en mi familia, Dios Todopoderoso, bendígales, guárdales, protéjales, líbrales de todo mal. Mi Señor bendito, que sus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos protejan. Dios bendito, y aquellos a mis hermanos que predican tu verdad, prospérales, que nada les falte, bendígales, levántales los brazos, mi Señor, úsales para la honra y gloria tuya, y llénanos, Padre mío, de tu presencia. Llamas ardientes queremos ser, mi Señor, llamas ardientes queremos ser. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amigos, hermanos, y ya será hasta una próxima. Muchas bendiciones.